Bien, muy buenos días, tardes, noches con el mundo. Nos alegra en esta oportunidad tener a una persona invitada para un diálogo en este tiempo y conocerla y conocer sus experiencias de trabajo. Nos acompaña hoy día Urpi Castañeda, una joven estudiante egresada de la Universidad Nacional de Costa Rica en el campo de la biología. Ella trabaja en recursos naturales, en la defensa de los recursos naturales, en educación socioambiental y trabaja dentro de una ONG llamada Río Urbano. Y en este día, pues nos alegra tenerla con nosotros y desearíamos también conocerla un poquito más. Yo me imagino que Urpi tiene muchas cosas interesantes que contarnos y compartir también sus experiencias de trabajo allá en Costa Rica, un país muy hermoso, al cual también queremos bastante y deseamos pues saber un poquito más cuáles son las luchas, los trabajos, las actividades que desarrollan allá en ese hermoso país. Urpi, bienvenida, nos alegra verte en este día. Buenos días, muchas gracias, don Eduardo. Sí, yo muy contenta de poder compartir un poco con este canal, con ustedes también de organizaciones peruanas. Y sí, bueno, acá en Costa Rica es que están pasando varias cosas, ¿verdad? Y yo creo que es algo también en común de los pueblos latinoamericanos, así como tenemos grandes experiencias, también parece, ¿verdad?, que por los gobiernos, políticas, a veces cuestiones más de momento, intereses, ¿verdad? Se pone en riesgo la vida misma. Entonces, creo que también parte de estos intercambios nos refuerzan mucho de conocer qué es lo que se está haciendo en otros lados, qué se puede mejorar, qué cosas se pueden replicar y bueno, más bien muchas gracias por el espacio. Y tal vez para presentarme un poco más, bueno, mi nombre es Urpi Castañeda, como ya usted mencionó. Em, Soy bióloga tropical de la Universidad Nacional y en realidad muchas de las cosas que he hecho desde estudiante y luego ya como profesional en práctica em, ha estado muy dirigido al cómo todos esos conocimientos que fui aprendiendo en la universidad y en otros se aplican, ¿verdad? Más como en el manejo de recursos naturales y en sí con un enfoque muy comunitario y de educación ambiental. Creo que también a veces se queda mucho en lo técnico, pero también esto cómo llega, ¿verdad?, a diferentes poblaciones, a diferentes públicos, porque sí existe una necesidad muy grande, ¿verdad?, en las comunidades, en tomadores de decisiones y otros de, bueno, cómo hacerlo, ¿verdad? Y a veces la manera en cómo se transmite, pues es un lenguaje totalmente diferente. Entonces, me interesa mucho generar como esos puentes, ¿verdad? De comunicación, de articulación. Y bueno, en ese sentido es lo que les voy a compartir un poco, lo que hemos venido trabajando. Tengo acá una presentación de apoyo. Bueno, también comentarles que, bueno, en mi caso vivo en San Antonio de Desamparado, San José, eso es la capital. En realidad como unos 25 minutos tal vez en carro desde el centro hasta mi casa. Y eso también me ha hecho como tener varias reflexiones relacionadas a que como todo lo que estoy aprendiendo, lo que estaba aprendiendo en la universidad, ¿verdad? De biodiversidad, de estrategias y otros, también se pueden aplicar a mi contexto inmediato, ¿verdad? Creo que esa es una pregunta muy importante de siempre hacernos y esto cómo lo aplico. Y en el caso de las ciudades, pues tal vez no habían como tantas estrategias en sí de recuperación y rehabilitación de los ecosistemas hasta recién hace poquito, a pesar de Costa Rica tener una larga trayectoria ambiental. Entonces les voy a comentar un poco por ese lado, Mm, tanto esfuerzos desde la parte comunitaria como ya institucional, de las que también participo. ujú. Entonces, bueno, Excelente. un poco se titula Acción por la biodiversidad, los ríos y las comunidades desde la conservación participativa. Tal vez un poco de contexto general para quienes no conocen de Costa Rica.
Bueno, Costa Rica es este pedacito en Centroamérica, 51.100 kilómetros cuadrados y 10 veces ese tamaño en la parte marítima. Alberga el 6% de la biodiversidad mundial. Es considerado también como uno de los 25 países más biodiversos y en realidad es como por su tamaño pequeño y también las diferentes influencias que tiene, ¿verdad? Climáticas, también geográficas y cómo eso hace que haya diferentes microclimas. Tenemos 7 provincias que serían como departamentos en Perú. Y bueno, la parte administrativa más de conservación está hecho en 11 áreas de conservación. Y dentro de estas áreas pues ya están como las reservas, parques y otros. Y bueno, ha tenido como una larga trayectoria ambiental, en realidad por varias políticas históricas desde los 90, fue como ese boom de conservación y eso ha permitido también de que se pueda conservar casi que una cuarta parte de todo el territorio nacional y de hecho también es por eso como la base del económica, ¿verdad? Con el ecoturismo. Sin embargo, es contradictorio, ¿verdad? Así como hay esos logros ambientales, también vemos esas contradicciones que es importante analizar con lupa. Por una parte, ¿verdad? Tenemos que es de los pocos países que ha logrado revertir la deforestación en los últimos 30 años y acá podemos ver como ese mapa también por esas políticas de cambio de uso de suelo, ¿verdad? Y también de rehabilitación. Sin embargo, también por otro lado, vemos que está siendo cada vez más vulnerable, perdón, con políticas y decisiones actuales, ¿verdad? Particularmente el gobierno ahorita, ¿verdad? Ha cambiado mucho la narrativa de lo que se ha venido diciendo y haciendo, con cuestiones como que no han puesto, por ejemplo, ciertos jerarcas que asumen puestos importantes como la Dirección de Cambio Climático, o que, por ejemplo, las comunidades y otros están vigilando y están viendo cómo están talando, ¿verdad? Diferentes árboles en zona que no debería tener ese uso, ¿verdad? Ese es el caso del Caribe Sur. Y también como el presidente también en sus conferencias de prensa y otros más bien está haciendo burla de esto. Dice que bueno, que no van a ser muchos árboles, que son pocos, que sí está bien, que no va a quedar ni para monitos ni para la naturaleza. Entonces como que están promoviendo más políticas de extracción, haciendo alusión nuevamente como si la conservación, ¿verdad?, fuera algo análogo totalmente a la reactivación económica. Ratificación del Acuerdo de Escazú, ¿verdad? Que este es un instrumento que busca la protección de las personas defensoras ambientales, el acceso a la información y otros, que se llama Escazú porque fue acá que se discutió eso, ¿verdad? En Costa Rica. Y la verdad no ha tenido escenario político para poder ratificarse por la gran influencia de empresarios y otros que bueno, dicen un montón de cosas, entre esos que va a alejar la inversión, que Costa Rica ya lo tiene y otras cosas, ¿verdad? Y también, ¿verdad? La invasión y despojo a territorios indígenas que no está desvinculado de lo ambiental. Entonces, son parte como de las contradicciones y que es importante también como ciudadanía estar involucrados y ser un actor político también que contrapese todas estas cosas. Por otro lado, ¿verdad? En cuanto a contexto, tenemos que la base de la economía en Costa Rica es el turismo, ¿verdad? Teniendo un gran aporte. Y así vemos que hay diferentes iniciativas también que se han hecho tanto por el ICT, el Instituto Costarricense de Turismo, como diferentes organizaciones. Una de estas es el Camino de Costa Rica, impulsado por la Asociación Mar a Mar, que este es un camino, una ruta de senderismo que atraviesa del Caribe al Pacífico y bueno, pasa por diferentes comunidades. Entonces también este planteamiento ha permitido que haya un turismo en donde visite estas diferentes comunidades y también apoyen a emprendimientos, iniciativas que hay por la zona, también relacionados a que todos esos ingresos vaya sumado a proyectos de conservación y otros. También podemos ver estas otras iniciativas, por ejemplo, más en el norte, en Upala, en Bijagua,
en donde están vinculando, ¿verdad?, la parte de la ciencia participativa y cómo eso también atrae a turismo, pero haciéndolo de una manera responsable. Entonces, por ejemplo, en la zona norte hay muchas dantas y algo que han hecho son los conteos de dantas con apoyo de la Cámara de Turismo de la zona, en donde invitan a las personas, ¿verdad?, que vayan con una persona especialista a rastrear las huellas, el avistamiento y otros, que es otro tipo de turismo, ¿verdad?, más vinculado también a la generación de datos, a hablar sobre la importancia de las dantas y cómo ese también es un símbolo que está mejorando la zona y que también puede traer esos ingresos económicos. Ese es un ejemplo en la zona norte. Y por otro lado, así como vemos estas buenas experiencias también en turismo, vemos la gran contradicción de la turistificación, de la gentrificación, cómo se está dando cada vez más el desplazamiento de personas locales y de sus territorios, ¿verdad? Esto lo vemos en zonas como las playas, Guanacaste, Monteverde, en el Caribe. Tal vez los casos más fuertes están en Guanacaste, donde, bueno, es verdad, casi que lugares donde hasta se habla más inglés o uno ve el encarecimiento de los precios o hay playas, ¿verdad? Que están privadas cuando no debería ser así. Entonces, eso también genera, ¿verdad? Ese despojo de las tierras que se vean obligadas también a cambiar su cultura. Y desde el año pasado que ha surgido un movimiento también ciudadano que está en redes sociales que se llama Antigentrificación Costa Rica, en donde ha sido una plataforma para posicionar y denunciar todos estos casos que no es de ahorita, pero que realmente está afectando, ¿verdad? Y a veces uno ve que no se está dando leyes, propuestas, algo más para que solucione esta situación o al menos se atienda, ¿verdad? Entonces, nuevamente es la ciudadanía la que está posicionando estos temas, la que se está preocupando y es donde también hay que tener esa incidencia. Por otro lado, también, bueno, en cuanto a logros, ¿verdad? Costa Rica pasó a generar en algún momento un 99% de energía renovable en el 2021. El año pasado esto bajó a un 95%, pero igual la parte de energías renovables ha sido algo presente en el país, ¿verdad? Siendo también las que se usan principalmente la hidráulica, la geotérmica, la eólica, la solar, la térmica. Sin embargo, también, ¿verdad? Así como tenemos este uso de energías alternativas, también por venta y otros, han habido intereses, ¿verdad? Políticos, económicos de querer hacer más de la cuenta y en lugares donde afectan principalmente y no hay consulta, ¿verdad?, ciudadana, como es el caso del proyecto hidroeléctrico del PH de Iquis. Este es un caso histórico de muchos años de lucha en donde se quiso realizar una hidroeléctrica en el río de Térraba, ¿verdad? Y en donde no hubo proceso de consulta, ¿verdad? La gente se dio cuenta cuando vio que llegaban ingenieros alquilando por ahí y que estaban haciendo mediciones y bueno, ¿de qué se trataba? Y era justamente este proyecto hidroeléctrico, ¿verdad? Y no solo es por el tema de no avisar a las personas, sino que eso también es algo que es un mandato, ¿verdad? Está en la parte legal que debe haber este consentimiento previo e informado. Y que también los ríos no solo son esos espacios de sacar electricidad, sino que también representa parte de la cultura. Hay sitios sagrados, está vivo, entonces también creo que es algo que falta, ¿verdad? El tener esa visión un poco más amplia y también saber hasta dónde, ¿verdad? Vamos a explotar, más si son zonas donde ¿verdad? Es algo importante para su modo de vida. Y bueno, finalmente esto por luchas grandes de diferentes comunidades y también apoyo externo, se logró detener. Luego también, ¿verdad? Tenemos otro logro de señalar, que es que en Costa Rica el alcance de la población que recibe agua de calidad potable y segura es de un 91,2% y que también hace unos 2 años se declaró el agua, el acceso humano como un derecho, ¿verdad? Entonces está en la Constitución
política, cuál le da como más realce e importancia en las decisiones que se tomen. También hay mucha jurisdicción relacionada a las leyes, haciendo una revisión. Bueno, tenemos 275 leyes, lo cual es positivo, pero a la vez eso hace que como que no haya tanta operancia entre sí, porque a veces se contradicen unas que otras o dicen, bueno, eso le toca a la otra. Entonces, en sí, digamos, la gobernanza del agua es un tema complejo en Costa Rica y bueno, también, por ejemplo, la ley actual de aguas no, no se renueva desde casi que se hizo la Constitución. Entonces también hay cosas antiguas que deben mejorar y han habido varios esfuerzos de nueva ley de aguas por iniciativa popular y luego otros más, pero no ha llegado a buen puerto. Entonces, justamente porque existe, ¿verdad? Como esas diferentes funciones que han logrado o que ha faltado más bien esos acuerdos comunes. Por otro lado, también vemos estas otras contradicciones, ¿verdad? Más relacionadas como al saneamiento de aguas residuales y la gestión de residuos sólidos. Y también el hecho de que, por ejemplo, Costa Rica es el principal consumidor de plaguicidas en el mundo, con 51,2 kilogramos por hectárea. Luego le sigue Colombia, luego le sigue Ecuador. Entonces vemos que eso tampoco es un tema ajeno al agua y en sí a todo el medio, ¿verdad? Y también nos preocupa como consumidores, qué es lo que estamos consumiendo, ¿verdad? Si lo vemos de manera integral, también está teniendo, ¿verdad? Presencia de herbicidas en las nacientes de agua. Y ya hay zonas, ¿verdad? Como Atillo mismo, que está en San José, otros en Cartago, hay otras comunidades que están siendo afectadas y que, bueno, han ganado hace poco también esas denuncias ambientales, pero igual es algo que va más allá, ¿verdad? A la salud humana y otros, y también relacionado inclusive a las personas que trabajan en estos sitios porque se están viendo afectadas. Y así se ha visto, ¿verdad? Mucho de la piña, de los cultivos que de acá se exportan para Europa y otros que bueno, se usan plaguicidas en donde en otros países son prohibidos, ¿verdad? Entonces también eso ha hecho, ¿verdad? Como una campaña de saber de que no nos están dando veneno, ¿verdad? Y bueno, ahí lo triste también es de que la misma tierra, ¿verdad? Se le está enseñando a no ser, a no tener esos ciclos naturales, entonces tienen que haber procesos más fuertes de recuperación de esos suelos, que tampoco es fácil, y sobre todo que se prohíban, ¿verdad? Estos plaguicidas. Ahorita hay en la Asamblea Legislativa dos proyectos relacionados. Hay uno que incluía como varios plaguicidas y agroquímicos en su conjunto para prohibirlas, pero no pasó. Entonces están haciendo otros para que sean solo algunos, pero igual cuesta mucho por esa misma parte como económica y tan presente que se ve en la Asamblea Legislativa de grupos empresariales. Luego también otros retos y amenazas pendientes relacionados a ríos, biodiversidad y comunidades en el contexto urbano. Es el crecimiento desordenado, ¿verdad? Que se ha tenido dándole espalda y también no visibilizando e integrando los ecosistemas en la planificación, que eso también a su vez hace que haya más pérdida del hábitat y también poca investigación científica, porque inclusive, digamos, en mi caso, en la carrera de biología, em, muchos de los enfoques eran en otros sitios y de repente en la ciudad es como, bueno, el lugar donde y no hay mucho para ver, o que tal vez ya se queda un poco en cuestiones de hacer de conservación y bueno, también el tema de investigación, ¿verdad? Es más complicado por la seguridad y otros. Entonces también acá vemos una gran falta de investigación científica, de cómo están los ecosistemas en la ciudad, qué existe y cómo se puede conservar, ¿verdad?
Acá también tenemos que el río Tárcoles es el río más contaminado de Costa Rica, uno de los más degradados de Centroamérica. Y bueno, todas las aguas del GAM finalmente llegan a este río. Entonces, bueno, ahí surge la pregunta también, ¿qué está pasando, verdad? ¿Cuál es esa desconexión con el entorno? ¿Qué cosas se pueden hacer? Y bueno, parte también de esta reflexión es de que a pesar de que Costa Rica sí tiene como estas iniciativas y toda la trayectoria ambiental, a la vez vemos estas otras problemáticas, entonces, bueno, cómo se está entendiendo también la conservación, ¿verdad? Y cómo esta en la práctica se podría relacionar con otras disciplinas, con otros saberes. Hay cosas que no se están haciendo bien si no incluimos la parte social, ¿verdad? En las acciones. Y es que, por otro lado, ¿verdad? Vemos estos otros estudios en donde también se le ubica a Costa Rica como de los países más desiguales, ¿verdad? Según el Banco Mundial, el 2013. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo no puede haber conservación sin hambre, sin tomar en cuenta los derechos humanos? Entonces, en esto nuevamente quiero recalcar la importancia del involucramiento, de la participación activa de las personas con su entorno, porque no podemos dar por hecho, que a veces pasa mucho en Costa Rica, de que estamos bien, ¿verdad? Una actitud tal vez de, bueno, no tenemos ejército, Costa Rica pura vida, somos referentes a nivel internacional, pero bueno, que eso no sea motivo de estar tranquilos cuando vemos que hay cosas que no están bien, ¿verdad? Y cada vez esto se está aumentando con la crisis climática y otros. Entonces, por ahí un poco de contexto. Ahora les quiero compartir dos iniciativas, una institucional y otra comunitaria, de cómo también gracias a la ciudadanía y otros se ha cambiado un poco ese enfoque, al menos en el caso de las ciudades, en donde estoy un poco más activa. Entonces, bueno, la primera es de que en Costa Rica, la primera estrategia de conservación son las áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Son estos espacios geográficos que tienen fines particulares, ya sea por la protección del agua, por la madera o bien la investigación, que está categorizado. Entonces ahí se puede ver como estos parches. Y por otro lado, tenemos la segunda estrategia de conservación más grande de Costa Rica, que son los corredores biológicos, ¿verdad? En donde también trata de generar esos puentes e interconexión entre estas áreas para que no sean al final islas, ¿verdad? Sino ocupamos que haya intercambio genético, que haya finalmente esa conectividad. Entonces, inicialmente, ¿verdad? Como estaba en el programa y en la legislación, se entendía más como esa conectividad entre áreas silvestres protegidas. Sin embargo, también vemos que en las ciudades, bueno, esa es una vista de Curridabat, como a 2 kilómetros de mi casa, vemos que la dinámica es diferente. Tal vez no tenemos así catalogadas tantas áreas silvestres protegidas, pero sí tenemos otro tipo de vegetación también importante. ¿Verdad? Acá tenemos estas lomas de Salitral, cerros de Escazú. Vemos que también de manera natural todos estos cordones verdes están relacionados a los ríos, las fincas, los parques. Bueno, ¿cómo podemos hacer para conectividad es conectar todas estas áreas, ¿verdad? Tenemos remanentes de bosque, bosque ribereño, parches de bosque, parques públicos, calles y avenidas arborizadas, terrenos del estado. Y bueno, eso también ha sido discusión y análisis para luego proponer también desde diferentes instituciones de que entonces se amplíe el concepto de corredores biológicos a corredores biológicos interurbanos, que esto fue algo que luego ya se aprobó por decreto el 2017 y que incluye justamente a todas estas partes. Entonces sale el concepto de trama verde en donde tratan de que se conecte todos estos espacios verdes en la ciudad, que van desde la foresta urbana, áreas de protección, inclusive la línea férrea, plazoletas, em, los jardines, todas las áreas verdes, que también tiene un reto porque en su mayoría están bajo manos privadas, ¿verdad? Entonces también ahí va el tema de convencimiento, de alianzas, de cómo hacemos que sea atractivo para estos otros sectores y a la vez se vean los beneficios múltiples que tiene.
Entonces, bueno, todo esto es lo que conforma la trama verde, que a su vez genera esta interconexión vital para los corredores biológicos interurbanos, que se vincula con otras iniciativas y forma esta red también de corredores biológicos interurbanos. Entonces, bueno, ¿qué es en sí un corredor biológico interurbano? Bueno, es una extensión territorial urbana que proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas, hábitats. Y algo interesante es que interconectan las microcuencas. Entonces acá ya empieza a tomar dentro de la planificación la microcuenca como algo esencial, ¿verdad? Más allá de los municipios por aparte. Y también esto cómo se conecta con la trama verde y áreas silvestres protegidas. Entonces actualmente hay 8, este dato me faltó actualizarlo, son 8 corredores biológicos interurbanos. Hace poquito se oficializó el de Heredia, el Cubujuquí. Entonces tenemos el Achote, García Muñoz, Río Torres, María Aguilar, el Tiribí, que es el que pasa acá cerca de mi casa, em, el Curizuraco y Cubujuquí. Y bueno, también desde este enfoque, ¿verdad? Ha buscado no solo de generar esta conectividad ecológica, sino también la conectividad social. Entonces, esto me parece algo importante porque también es como una lección aprendida que se ha tenido de otras iniciativas, el, el ver la importancia del involucramiento de todos los sectores y actores. Entonces, acá podemos ver las áreas, bueno, los corredores biológicos que están dentro del área de conservación central. Y también algo interesante es que estos corredores biológicos entonces están dirigidos o gestionados más bien por comités locales, que son esos espacios de participación para la gestión y consolidación. Entonces se dice que mínimo deberían haber como estos actores, el SINAC, ONGs, MUNIS, pero también lo abren a otros actores interesados. Entonces, eso ha sido interesante porque también ha permitido la participación, ya sea porque está en una organización o por como ciudadano interesado en involucrarse en estos procesos. Y bueno, este ha sido también mi caso en el que participo del comité local del Corredor Biológico Interurbano Bicentenario Tiribí, en representación de la ONG Río Urbano, en donde participo y también como ciudadana activa que estoy dentro del territorio del corredor, ¿verdad? Entonces yo también me pongo a pensar que realmente ha sido como un espacio de intercambio, ¿verdad? De actores con otras municipalidades, con otras instituciones em, que tienen funciones relacionadas, pero también ahí el rol importante es cómo canalizarlo también a lugares que se necesita, que ahí va mucho el conocimiento ciudadano y también aportar desde las habilidades y conocimientos que se tengan, que en realidad si no fuera con ese espacio, yo digo, existe esa lejanía a veces con las instituciones, ¿verdad? Por la parte burocrática y otros, entonces es necesario fortalecer esto y bueno, también es en realidad un proceso de aprendizaje, que vamos todos al ser algo nuevo. También hay algo que no mencioné porque no me voy a enfocar mucho en esto, pero también en el 2017, cuando se amplió el concepto de corredores biológicos a interurbanos, también se hizo en la zona costera, ¿verdad? En los mares, que tampoco se tenía. Y bueno, también tienen sus procesos actuales de poder cómo manejarlo, ¿verdad? Cómo gobernarse algunas otras acciones que se han realizado en las ciudades para tener esa información de línea base de cómo están los ecosistemas, qué está pasando, ha sido los conteos de aves. Esto como especies indicadoras, bioindicadoras de la conectividad ecológica que van de un sitio a otro y nos permite saber cómo está el estado de la conservación, ¿verdad? Si encuentran estos recursos alimenticios o no, si se está encontrando más en cierto hábitat o está más frágil, a qué se debe. Entonces, desde el 2022 se ha iniciado a hacer estos conteos en todos los corredores biológicos interurbanos donde se establecen diferentes rutas y ha sido una estrategia de investigación, pero también de involucramiento ciudadano muy interesante realmente porque ha permitido esa cohesión, ¿verdad? De ese prestar atención a esa ave que tal vez la escuchaba, pero ni idea cómo se llamaba. em,
cuál es su comportamiento, ¿verdad? Volver esa mirada al río, a nuestro entorno, de qué es lo que está pasando y también generar ese sentido de pertenencia y de comunidad, ¿verdad? Porque también son espacios de intercambio con otras personas que vemos que estamos en la misma sintonía y esa interacción y comunidad es algo fundamental. Acá vemos, por ejemplo, un perezoso en la parte más alta del río Damas. Y esta organización que se llama Ecoguapa, que tiene varios años de trabajar por la defensa de los ríos. También otros ejemplos de iniciativas que se han realizado en la ciudad es, por ejemplo, la aplicación de Naturalista. Eso es algo a nivel internacional, sin embargo, existen como varios proyectos por países. Entonces, este ha sido el reto naturalista urbano en donde se incentiva que las personas tomen fotos de toda la biodiversidad que se encuentra alrededor y que lo suba a esta aplicación y como tiene vinculación con inteligencia artificial y por el lugar donde uno toma la foto, entonces aparecen posibles opciones de especies y así uno va identificando, prestando la atención y si uno no sabe, pues hay otras personas que saben y le colaboran. Y lo interesante que todo es que todo esto va al final a una base de datos que luego puede ser descargada, que luego puede ser utilizada para toma de decisiones con los corredores biológicos, por ejemplo. Así también esta otra iniciativa que se llama Costa Rica Silvestre, en donde es un portal en donde se suben diferentes materiales relacionados a cómo ser un turista responsable, cómo es nuestra convivencia con la vida silvestre, fichas técnicas, por ejemplo, de cada especie. Entonces ahí va también un esfuerzo de bioalfabetización. Sí, por acá sería esa primera parte de la experiencia más institucional. Luego va esta ciudadana. Más bien no sé si tiene ahorita como alguna pregunta o algo más o continúo. No, realmente me he quedado boquiabierto por las actividades que hace Costa Rica hoy en día, ¿no? En cuanto al tema biológico, ambiental, es increíble. Yo eh, ahora estoy celoso porque Perú está todavía a kilómetros atrás, ¿no? O sea, realmente en Costa Rica hay que reconocer que un aspecto importante es la ciudadanía que tiene cierta conciencia ambiental, que me imagino ha sido formada desde muchos años atrás, cosa que no existe todavía en el Perú, recién estamos en pañales en ese campo y hay muchas otras ONGs que colaboran en el tema medioambiental, no solamente en el campo, sino una cosa que me llama mucho la atención es lo que tú has mencionado del ámbito urbano. Perú y en todo caso Lima, que es la capital, en ese nivel ahí sí creo que estamos en la época prehistórica. Todavía no existe un trabajo organizado, un trabajo de visión para poder fomentar el desarrollo ambiental urbano, ¿no? Y realmente es impresionante. Yo me he quedado muy alegre y admirado a la vez también de lo que están haciendo allá en Costa Rica. Yo me imagino que también el tema económico, de alguna forma, al ser Costa Rica un país donde la prioridad es el turismo, también hay una preocupación mayor en cuanto a la protección del medio ambiente. Lamentablemente el Perú hoy en día es visto más bien como bien lo decía Antonio Raimondi, ¿no? El Perú es un mendigo sentado en un cofre de oro, ¿no? Donde lamentablemente lo que se extrae de nuestro país, lo que se busca eh, enriquecer a los bolsillos de algunos es las riquezas que poseemos sin vislumbrar esa parte turística que es muy valiosa también, ¿no? Entonces Costa Rica tal vez tiene una ventaja, ¿no? Al no poseer tantas riquezas minerales o de otro ámbito, le permite explotar mucho más el tema turístico. Urpi, realmente hasta aquí yo estoy sorprendido, alegre y contento de escuchar todo lo que están haciendo ustedes. Creo que hay algunas cosas que podríamos inclusive tratar de imitar, ¿no? En cuanto eh, al deseo de fomentar en la ciudadanía esta lucha y esta preservación de su propia casa, es decir, porque la gente vive en ambientes, y no sé si tú conoces Lima ya, pero, Sí. ok,
cuando uno aterriza nomás, ves un desierto, no ves nada verde, todo es opaco, es gris, lúgubre, ¿no? Entonces necesitamos de alguna forma ir trabajando este cambio de visión de una ecología urbana, como lo ha mencionado, que se requiere mejorar en la capital y en otras ciudades grandes. Yo no voy a negar que hay lugares muy bonitos en el Perú, donde la población sí tiene una mayor educación y conciencia ambiental, pero son pocos los espacios, ¿no? Deberíamos comenzar a fomentarlo mucho más en un país tan rico y grande como es el Perú. Adelante, Urpi, sigue adelante con lo que queda todavía de tu presentación y Ujú. conocer de Río Urbano también un poquito más y las luchas en otro nivel distinto al nuestro en el Perú, pero que definitivamente veo yo el tema indígena, que todavía sigue siendo, me imagino, una lucha fuerte en Costa Rica, la incorporación del respeto a lo sagrado y al ámbito ambiental sagrado que poseen esas comunidades indígenas, creo más en el sur, me parece, ¿no? Y me imagino también serán los retos futuros que tiene un país tan hermoso como lo es Costa Rica. Adelante, sigue adelante, que me he quedado boquiabierto. Creo que va a valer la pena seguir escuchando lo que tienen por allá. Gracias. Em, bueno, entonces también tenía este otro ejemplo, ¿verdad? De una ONG en la que participo ya como por 5 años, que es Río Urbano. Es una ONG que tiene ahorita sí 11 años de funcionar y se crea mucho por el interés de poder generar iniciativas y proyectos más dirigidos a la sensibilización, a la educación, a la capacitación, a este involucramiento ciudadano relacionado a los ríos urbanos y a la sostenibilidad. En realidad esto fue mucho basado en la experiencia propia del actual director, Alonso Briceño, que es arquitecto y él también desde su disciplina analizaba mucho cómo la forma de construir, cómo la forma de diseñar la ciudad también afecta a esos imaginarios y a esa relación que tienen las personas con su entorno, ¿verdad? Pasamos, por ejemplo, de actividades en donde se usaba el río para lavandería, para actividades recreativas y otras a luego, ¿verdad? Ir creciendo la ciudad y luego, bueno, ya hay otros servicios, hay otras cosas y más bien dejamos estos espacios como negados a la ciudadanía. Entonces existe también desde la forma de construir y otros como el darles espalda y el no tenerlo presente, ¿verdad? Esto en el día a día también genera ese rechazo, esa negación y en el tema de la ciudad también se analizó, bueno, cuáles son estos imaginarios que existen, ¿verdad? Porque la parte de psicología ambiental es importante, qué está pasando por la mente de cada uno. Entonces, bueno, es algo más negativo, bueno, ¿qué se está diciendo? Y a partir de eso, entonces, establecer estrategias. Cómo tener un involucramiento más activo, cómo reconocer nuestro territorio, cómo hacer uso del espacio público. Entonces, hablamos mucho de trabajar en una nueva cultura de río, en donde también formen parte de la identidad cultural y la ciudadanía sea la protagonista. Entonces, para eso tenemos diferentes ejes de trabajo, donde se han hecho una gran cantidad de acciones. Y eso también es como otro aprendizaje que me llevo mucho de la organización, que es para la diversidad de públicos hay que hacer diferentes estrategias, ¿verdad? No a todos se les va a llegar de la misma manera y al final son ganchos de involucramiento y de conexión con otros, que ahí ya va moviendo ese despertar en hacer algo diferente desde la comunicación y divulgación, ¿verdad? La visibilización de los espacios urbanos, de los ríos como contrastes, donde vemos también biodiversidad urbana que está resistiendo, vemos sitios culturales, para eso también se hacían unos recorridos por la ciudad. También la parte de memoria histórica que es importante. Esos videos se pueden encontrar en el canal de YouTube de Río Urbano, de conocer cómo era antes, ¿verdad? También hay una serie audiovisual, Pequeñas Voces del Río, más dirigido a niños y niñas. Esto en el marco de un proyecto que se tuvo con el con el Ministerio de Cultura. También en la parte de educación y cultura se tienen periódicamente charlas, conversatorios,
capacitaciones también, algunos materiales disponibles, descargables en línea, como la parte de jornada de limpiezas. En pandemia se estuvo haciendo mucho estas infografías al ser más a distancia, que también es como traducción de la parte técnica a otro tipo de comunicación. También intervenciones públicas, más lúdicas, desde Pinta tu Río, desde otros árboles, por ejemplo, de los deseos, aprovechar los espacios públicos en donde hay un montón de gente pasando para poder también reflexionar de manera diferente. Se tiene también la recopilación de material histórico existente. em, También hubo un esfuerzo que se hizo hace unos años, que fue la declaratoria, por ejemplo, de este puente patrimonial que está ahí en San José. Em, También, bueno, tertulias en movimiento, caminatas, picnics, todas las estrategias posibles para poder juntar gente, apreciar nuestro entorno, disfrutarlo, pero también analizar esas problemáticas que existen y plantear a su vez como alternativas de involucramiento, ¿verdad? Porque puede generar inclusive eso de que todo está tan mal que ya no hay nada que hacer, ¿verdad? O más bien todo está tan mal que hay muchas oportunidades para poder yo aportar en la mejora. Entonces también cleteadas. Y bueno, esto también es importante señalar que ha sido en vinculación con otras organizaciones y aliados. Inclusive hay una actividad muy bonita que se hace que ha alcanzado como ese impacto nacional, son las jornadas de picnic en el río, en donde se invita que en el marco del Día Mundial de los Ríos, de Acción por los Ríos, que es en marzo, se haga un picnic, algo sencillo, algo que, ¿verdad? Bueno, vamos a conmemorar, vamos a comer algo acá cerca de algún área verde o bien si tengo un río cerca, lo hago, pero más allá de eso es como ese espacio de intercambio, ¿verdad? De conocernos entre vecinos, en qué estamos haciendo o tal vez hacer algún tipo festival, ¿verdad? Ha sido algo muy creativo que ya se viene haciendo por varios años, que ha sido una herramienta poderosa para justamente ese involucramiento y conversación, ¿verdad? Nos han contado también de grupos que, bueno, dice, qué bonito, pero tenemos que esperarnos el otro año para volver a hacer esto. Entonces, no, ¿verdad? Ya, se organizan y hacen otras actividades y bueno, entonces picnic en el río se ha sumado a una de las tantas actividades que ya hacen varias personas. Entonces, en su momento se tuvo también un encuentro de todas las personas de picnic en el río y de iniciativas. También la parte más de enlace comunal, de investigación, lo que se pueda vincular, ¿verdad? También se está abierto a estudiantes y otros que quieran contribuir. Y la parte de coordinación e incidencia, que acá como les mencionaba, ¿verdad? Es partícipe ahorita Río Urbano de esos espacios de comités locales, tanto en el Tiribí, que soy yo y otra compañera más, como en el Torres. Recientemente también nos integramos al CORAC, que es el Consejo Regional de Área de Conservación Central del SINAC. Y bueno, ahí seguimos vinculando. También la parte de juventudes, que hemos tenido participación en otros espacios, como un actor más, ¿verdad? Para también aportar. La parte de voluntariados, ¿verdad? Que también se hace cada cierto tiempo, que también busca hacer como ese enganche nuevamente, ¿verdad? De las personas con su entorno, de conocer y cómo involucrarse a partir de su experiencia, de lo que le gusta hacer en otras iniciativas. Entonces, hay muchas personas, por ejemplo, que son parte de la organización y que su vínculo ha sido a través de un voluntariado, porque ya a uno le despierta, ¿verdad? Otras cosas de querer hacer. Y bueno, quería comentarles también de una iniciativa, un experimento que se hizo el 2021, que son las riobardas, que estas son unas estructuras flotantes que van de un extremo a otro de una quebrada o río y que sirve para retener los residuos sólidos flotantes. Entonces, esto también es parte como de la investigación que se ha hecho y que también se están utilizando boyas reutilizadas del área de conservación Cocos. Entonces, este es plástico 7 que normalmente no se recicla. Entonces, bueno.
se le quiso dar otro uso y ya que se hacían limpiezas en lugares particulares, en donde era más que todo en el borde de los ríos, esto podía permitir tener un alcance mayor y a eso se le sumó la curiosidad de monitorear qué es lo que viene ahí, ¿verdad? Cuántos residuos son y poder tener un panorama mayor. Entonces, juntando como varias iniciativas y esfuerzos, fue que luego ya em, se generó este proyecto que ahorita es el que está en ejecución, que es con el Fondo de Transición Ecológica, con fondos de España, y en donde estamos compartiendo y generando experiencias en diferentes sectores para la descontaminación de los ríos del Gama, em, de diferentes tipos que ahorita les comento, y estamos trabajando en 12 áreas diferentes que corresponden a tres corredores biológicos interurbanos, al Tiribí, al Torres y el María Aguilar. Entonces ahí se ve un poco la ubicación de dónde estamos. Y bueno, en cada punto estamos desarrollando estas estructuras flotantes regenerativas que llamamos las riobardas, con diferentes métodos. También se están tomando datos de calidad del agua, esto con apoyo de otros laboratorios para tener ese estudio de línea base, tanto de fisicoquímicos como de macroinvertebrados. También se está impulsando el modelo de gestión comunitaria denominada guardarríos. Dijimos, bueno, hay guardarrecursos, hay guardaparques, ¿por qué no guardarríos? Y estos son equipos comunitarios de 8 a 12 personas más o menos, que son de la zona, ¿verdad? En donde estamos trabajando, también para generar ese sentido de pertenencia, involucramiento en algo más cercano a su comunidad. También tenemos acciones de comunicación, difusión, la parte de economía circular y gobernanza, en donde se están haciendo unos pilotos de cómo procesar el plástico también que se recupera para hacer otro tipo de materiales. La educación y liderazgo joven, que esto fue vinculaciones con unos colegios, con el servicio comunal estudiantil. Incidencia y prácticas ambientales, que es mucho de promover varias iniciativas que ya existen, y la parte de identidad y territorio, que es el eje que yo ahorita estoy coordinando. Entonces, bueno, estas son las riobardas, ¿verdad? Que son alternativas también de locales, bajo costo, bajo tecnología, que permite esta alta replicabilidad. Existen en diferentes países es- estas plataformas, ¿verdad? Y bueno, también se hizo como esa revisión de materiales y también adaptación con lo que existe, ¿verdad? Entonces se están haciendo experimentos, por ejemplo, con la Escuela de Biosistemas de la UCR, para también ver este modelo de islas y cómo puede servir para la bioremediación, con con unos concentrados que tienen también de microorganismos eficientes. Luego con bambú también se está explorando. Entonces, bueno, ahorita estamos en periodo de explorar, ver lecciones aprendidas y cómo eso se puede mejorar. Estos son los equipos de guardarríos. Yo ahorita soy facilitadora de uno de los sectores del Parque La Libertad. Entonces, bueno, estos son equipos variados. Por ejemplo, acá se hizo una obra de teatro. Hemos utilizado también varias herramientas de ciencia ciudadana como iNaturalist, Crowdwater, para también generar datos y monitorear nuestro entorno. También esta es una guía que existe de muestreos de residuos sólidos en playas, que la idea también está en proceso, es poder adecuar una para los ríos y quebradas y poder monitorearlos. Y bueno, también que haya como esta señalética, ¿verdad? En donde se visibiliza el nombre de la quebrada y también un código QR que dirige a otra cantidad de información y de materiales educativos. Entonces, es hacer uso de los espacios que ya existen. Este es el de biodiversidad que ya les había mencionado. Esta es otra de Crowdwater. Estas son aplicaciones gratuitas que se pueden descargar y que sirve para monitorear también nuestros ríos, ¿verdad? En temas, por ejemplo, de qué tanto sube, qué tanto baja, y eso nos permite también tener más datos, ¿verdad? De cómo es su comportamiento a lo largo del año o algún periodo en particular, que puede ser muy útil para la ciudadanía. Y bueno, algunas reflexiones que tengo también es la importancia de generar comunidad en torno a un tema
el reconocer los saberes, ¿verdad? Y conocimientos de diferentes personas. La necesidad también de construir espacios seguros, horizontales, empáticos, en donde las personas se sientan que están siendo valoradas, ¿verdad? Que puedan compartir, que se trabaje mucho desde la colaboración, la red, el fortalecimiento de procesos participativos. También es importante la lectura de necesidades, realidades y diferentes poblaciones, ¿verdad? No dar por sentado que todo es de la misma manera. También tener un discurso crítico, balanceado, que podamos entender qué es lo que está pasando, pero que también podamos tener esperanza, ¿verdad? Ese es como uno de los mayores retos entre tanta cosa que pasa, el compartir, el saber, ¿verdad? Que hay gente haciendo también eso, esperanza. También el contacto directo con los ecosistemas, reflexiones, cómo buscar estrategias y metodologías distintas. em, que involucre más nuestro entorno inmediato, ¿verdad? A veces hay muchas cosas que están pasando, o esfuerzos pasados, o intereses de algunas personas en querer mejorar, pero falta más conectarnos entre sí. También promover la acción colectiva, intercambios, alianzas, y bueno, el aprender, disfrutar y transformar. Esos tres ejes importantes que están en el día a día. Y bueno, por acá esos fueron un poco las reflexiones, ¿verdad? El reapropiar, reactivar, fortalecimiento de capacidades, observancia. Y bueno, ha sido algo increíble, como poco a poco se van sumando más personas. Y bueno, estamos también en la etapa final de esta primera etapa del proyecto. No les comenté tanto del eje en el que estoy, pero el mío va más relacionado a generar este sentido de pertenencia de las personas con las comunidades. Entonces estamos haciendo un mapeo de lugares representativos de, del gran área metropolitana, unas fichas técnicas donde venga más información de estos lugares y también unos recorridos pilotos para que sean autoguiados y que las personas puedan recorrer su territorio. Entonces, bueno, ahorita va en proceso de pilotaje. También estamos haciendo, bueno, el diseño de algunos productos, por ejemplo, botellas, cuadernos y otros, pero que tengan incluidos diseños de elementos representativos del entorno natural y cultural, porque también algo importante es ese sentido de pertenencia, de identidad que me hace ser parte y querer tomar una acción al respecto. Entonces se trabaja mucho desde la gestión cultural. Wow, realmente increíble lo que están haciendo ustedes en Costa Rica, Urpi. Eh, yo estoy pensando que lo que tú has hoy día compartido con nosotros sirve para no solamente el Perú, sino para cualquier país que desea lograr ver cambios en su propio ambiente de vida, ¿no? Y necesitamos hoy en día eso. Yo creo que tu experiencia, como te decía en el preámbulo, es un primer contacto con las lindas experiencias que posiblemente se están dando en América Latina, pero no las conocemos. ¿Y Ujú. por qué no soñar? ¿Por qué no soñar desde Perú? Que tal vez algún día podamos hacer cosas como las que hacen ustedes en Costa Rica. O sea, pensar, soñar que es posible, ¿no? Si un país como ustedes, que es un país no muy grande poblacionalmente, sin duda alguna, y tiene muchos recursos naturales hermosos, pero hay también en Perú y en otros países de América Latina los mismos ambientes o ambientes que pueden ser transformados. Y creo que ese es nuestro objetivo, ¿no? Desde esta entrevista o conocimiento tuyo, yo creo que el reto aquí es motivar a las personas a que vean que si un país centroamericano chiquitito, ¿no? Pequeño para comparándolo con Perú, porque tal vez el departamento de Lima es del tamaño de Perú, o sea, no es muy grande, ¿no? Sí, Pero que puede hacer tanto, wow, wow, realmente es impresionante, ¿no? Y Perú que tiene tantas riquezas y como sí, creo que tú ya conoces, ¿verdad? La sierra, la selva, la costa, cada uno posee diferentes ámbitos naturales. Tenemos 12 microclimas en el Perú, por lo menos, o bueno, aunque ahora
está siendo modificado por el cambio climático, pero hay tanto por hacer en nuestro país. Y bueno, yo quiero también dar a conocer, ¿no? Que tú eres trinacional, ¿no? Tú eres Ujú. boliviana, eres peruana y eres costarricense, ¿no? Sí, 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 sí. ¿no? Mi mamá boliviana, mi papá peruano y yo nací acá. Claro, entonces tú tienes como para trabajar en los tres países sin ningún problema. Vaya, va a ser interesante si tal vez en el futuro Urpi pueda ser invitada a venir a dar algunas charlas, algunas conferencias, algunos aportes en otro nivel y vamos a ver, ¿no? Lo que Dios quiera pueda hacerse realidad. De mi parte, Urpi, yo realmente te agradezco, no quiero quitarte tampoco mucho tu tiempo, pero me has dejado con el corazón así enternecido, ¿no? Y decir, wow, qué hermosa experiencia de trabajo, ¿no? Ojalá podamos hacerla nosotros y replicarla algún día también en el Perú. Y Dios permita, ¿no? Dios permita que este contacto, esta vinculación inicial nos pueda ayudar también a seguir fortaleciendo el anhelo y el sueño, ¿no? De todo ser humano en el planeta, de ir cambiando las realidades injustas de desarrollo, porque en realidad es así, no se piensa en un desarrollo basado en la vida humana, sino en un desarrollo de lucro, ¿no? De favorecer el bolsillo personal de empresarios y de personas muy particulares. Entonces, cuando algún día cambie todo este sistema de pensamiento en la humanidad, va a ser el día, creo que la humanidad o el planeta Tierra va a decir, por fin, tengo un tiempo de respirar, ¿no? Mientras tanto, nuestro trabajo va a seguir adelante, vamos a tener muchas dificultades. Yo quisiera compartirte solamente que en el Perú han muerto más de 120 defensores ambientales, ¿no? Ujú. En Costa Rica creo que no hay muerte por defender la naturaleza, pero acá en Perú Oh, lamentablemente sí. sí, 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 claro. ¿Mm? De varios líderes indígenas, Jerry Ah, Rivera, Sergio también, Rojas. Sí, acá. sí, sí. Ya, bueno, acá en Perú también es algo fuerte. En este año, 120 defensores ambientales no es poco, no es poca gente, ¿no? Y ojalá, Mm. ojalá en verdad que esas voces que ahora se convierten en la sangre de los mártires puedan llegar algún día a los oídos de la justicia, de la verdadera justicia, y que puedan cambiar la mentalidad de la población que lamentablemente a veces está ciega ante una realidad determinada, ¿no? Urpi, gracias una vez más por este tiempo hermoso. Eh, si en algún momento vienes al Perú de visita, tú sabes que tienes una casa con nosotros y esperamos vernos en algún momento y poder dialogar un poco más y tal vez hacer algunos recorridos que puedan también dejarte a ti algunas enseñanzas. Tal vez Gracias. van a brotar algunas lágrimas de ver a un Perú tan destruido, pero eh, por lo menos con el corazón y el espíritu de saber que también, aunque en diferentes niveles, hay también el deseo de muchas personas en el Perú de fomentar cambios y crear transformaciones. Un gran abrazo nuevamente a ti por este trabajo que estás realizando y bueno, mis cariños y saludos a Costa Rica, un país tan querido por mí también y con tantos recuerdos y experiencias vividas en el pasado. Gracias una vez más, Urpi, y bueno, de mi parte terminamos esta entrevista. Gracias.